¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Mucho tiempo esperé, de hecho cuando empecé mis comentarios de la Biblia, esta historia fue una historia que me motivó mucho para hacer estos videos, solamente que empecé desde Génesis, ¿no? Pero hoy empezamos una serie acerca de la historia de este profeta Balaam, que yo quiero compartírselas, decirles mi opinión con respecto al ministerio, a los dones, al llamamiento, a todo lo que Dios hace, y pienso que va a ser muy edificativo, aunque va a ser muy duro algunas situaciones, pero son necesarias para este tiempo donde se ha perdido muchas veces ese sentido espiritual de las cosas que tenemos que hacer. O sea, los dones y los ministerios de repente pasan a ser hasta un tabú o pasan a ser algunas expresiones esporádicas de lo que Dios hace en nuestra vida. Un día sí me usa, luego no, me usó una vez, ya no, ¿qué pasó? ¿Dónde se perdió? ¿Cuál es tu don, tu ministerio? Hoy precisamente vamos a hablar de un hombre que supuestamente era profeta. La historia dice que era mago, que eran paganos, que no eran del pueblo. Pues vamos a ir viendo poco a poco en la historia de este hombre, y entonces empecemos y Dios pues nos ayude como siempre. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto a Jordán frente a Jericó. Capítulo 22 de Números, serie de Balaam el profeta. Estamos on. El pueblo entonces seguía su camino hacia Canaán. Ellos iban, ya estaban listos para poder entrar a la tierra prometida. Ya estaban junto al Jordán, frente a esa tan ansiada promesa. Ellos ya estaban visualizando dónde iban a morar, y así es como también, para entenderlo un poco mejor, la iglesia debe de seguir caminando porque cada vez está más cerca de estar con el Señor nuestro Dios. Usted como cristiano ya no le falta el mismo tiempo que cuando llegó y se convirtió, usted se bautizó, empezó a servir, ya falta menos. Entonces no se relaje, no sea seducido por el pecado, usted camine hacia adelante porque cada vez falta menos para estar con nuestro Señor Jesucristo. La iglesia debe de seguir adelante, aunque haya enemigos, aunque haya obstáculos, obstrucciones, camine siempre adelante, de frente. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Balac tenía claro todas las victorias de los israelitas. Sabía cómo había derrotado a sus vecinos, que eran más poderosos que él, por su fama, por su fuerza de ejército. Ellos vieron cómo se iban apoderando de los territorios, cómo desde hacía 40 años Dios había estado con ese pueblo y cómo el pueblo avanzaba. Ellos sabían eso. El mundo sabe que Dios está con nosotros y que caminamos, aunque el mundo se empeña en sacarte a ti de tu vida de Dios. Se empeña en robarnos a nuestros jóvenes. Se empeña en rebajar nuestros ministerios. Le meten cosas a la iglesia del mundo porque los enemigos buscan la estrategia de derrotarnos, y nosotros debemos de saber. Balac sabía esto. Y dice el versículo 3: y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Es decir, ellos se sintieron reprendidos, se sintieron derrotados desde antes del tiempo de luchar. Miraban una gran multitud, sabían que tenían promesas desde Abraham, ellos los conocían perfectamente. Así como nosotros sabemos que el mundo a veces nos hace menos, el mundo quiere que el cristianismo se degrade, se deteriore, pero ellos saben que somos una reprensión para ellos. Mira, ellos no toman, mira, ellos no se drogan, mira, ellos no se divorcian, mira, ellos no viven en pecado, no son adúlteros, no son fornicarios. Bueno, hablando de los que nos guardamos para Dios, somos un ejemplo para ellos, aunque ellos no lo acepten. Tú debes de tomar tu posición como cristiano, aunque el mundo no te la dé. Balac y Moab sabían
lo que representaba el pueblo para ellos. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. ¿Qué hicieron? Una reunión de liderazgo de Moab para resolver la llegada de este enemigo, en el cual iba a haber inminentemente guerra. No querían que otros disfrutaran de sus bendiciones que ellos ya gozaban en las ciudades. Eso les tenía preocupado. Entonces llegaron a la conclusión, dijeron: bueno, Israel ahí está, un pueblo muy grande, no vamos a poder contra ellos, aparte que tienen a Dios. ¿Cómo los vamos a derrotar? ¿Cómo vamos a poder realmente levantarnos triunfantes ante este pueblo que tiene todo? Ellos analizaron y sabían que militarmente no podían, en cantidad no podían. Entonces ellos entendían que la derrota iba a estar clara. Por eso hicieron una reunión para resolver cómo iban a hacer la estrategia de guerra. Entonces, en la antigüedad se usaba mucho la guerra espiritual. ¿En qué sentido? En el que le daban mucho crédito a las deidades, a los dioses. Ellos entonces, al hacer esta reunión, determinaron la estrategia para derrotarlos. ¿Y sabe cómo era? Buscando que fueran maldecidos, es decir, que Dios no los respaldara. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo. Entonces, ¿cuál fue la resolución de esa reunión? Pues que no podían contra ellos. Entonces se fueron por el área espiritual, por las fuerzas ocultas, las fuerzas demoníacas, las cuales pues eran muy común para ellos. ¿Para qué? Porque si ellos los maldecían, los dejaban sin sus dioses. Entonces la derrota iba a estar segura de eso. ¿Qué es lo que pasa en nuestros tiempos, en la guerra espiritual? Es como en la antigüedad. El enemigo busca que Dios no nos respalde. Se va a meter por donde no te imaginas el diablo. Va a buscar procesos donde empecemos primero ¿a qué? A dejar la oración. El enemigo sabe que si llega y se presenta como el diablo, no nos va a pasar nada. Va a lograr que nos dé miedo y más nos vamos a agarrar de Dios. Pero hay una guerra espiritual donde el enemigo primero hace que no ores, no te gusta la oración, no meditas en Dios, no hablas con Dios. Después ya no ayunamos. ¿Por qué? Pues porque tenemos bendición, abundancia. Entonces ya el ayuno pasa a ser como viejo, como del Antiguo Testamento. Ya no vamos a la palabra, ya la Biblia no nos dice nada. Nos empieza a desarmar poco a poco. Nuestro testimonio ya no nos interesa tanto cuidarlo, guardarnos para Dios. Ya el servicio en nuestra congregación cada vez va disminuyendo. Antes estabas muy ocupado, antes eras muy servicial, ya no. Entonces Él te empieza a derrotar primero en lo espiritual. Y ya lo demás va a ser fácil. Que caigas derrotado, que caigas redondito ante el pecado. Pero primero va a armar una estrategia espiritual. Eso lo vemos en la Biblia, es lo que hizo este rey. Armó una estrategia espiritual para derrotar a quién, al pueblo de Dios. Un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues, te ruego a mí. Entonces Balaam va a ser el elemento que ellos consideran que es un hombre que es usado por Dios o por las fuerzas espirituales y ellos lo quieren de aliado, ellos lo quieren con ellos. Entonces traerlo, saben que era cosa de dinero para poder beneficiarse de sus poderes espirituales. No, aquí esta zona merece hasta un cafecito. Ellos se querían beneficiar de estas fuerzas ocultas, de su relación con los dioses. Entonces, Balaam obviamente ya gozaba de fama. Por eso Balac no duda en llamarlo. Dice, este hombre lo respaldan los dioses, este hombre está comprobado que tiene poder, que tiene autoridad, entonces es cuestión de dinero. Pago y lo traigo. Entonces, hay que tener cuidado porque a veces queremos resolver con dinero las situaciones de nuestras congregaciones, nosotros como pastores. Le quiero pagar a un hombre para que venga y pasen cosas, pero yo no formulo esas cosas. Yo no avivo esas cosas, por ejemplo, la pentecostalidad, el fuego,
la unción, los milagros. Siempre andamos pagando, traemos gente para que pase eso en nuestras iglesias. Traigo al que tiene el don de sanidad, traigo al que tiene el don de evangelismo, por decirlo así. Traigo al que tiene el don de liberación, que no es un don. Traigo al que hace campañas, al que hace refuego, al que le da lugar al Espíritu Santo con dinero. Queremos resolver las cosas con dinero cuando no es así. Las cosas de la espiritualidad se resuelven en ese mundo, buscando el rostro de Dios, buscando que Dios esté con nosotros, se agrade del trabajo, nos dé la visión. Entonces es ahí donde nosotros queremos resolver como Balac, con dinero, porque entendemos que a alguien lo respalda Dios, pero no es así. En este tiempo hay muchos hombres usados por Dios y son presas del interés económico también. Y son movidos entonces ya que no ir a predicar la palabra donde se necesite, sino donde se les oferta una buena ofrenda. Pueden decir, bueno, tengo 2 invitaciones o 3. ¿Qué los hace ir a un lugar? Muchas veces es la cantidad de dinero. El templo está grande, el pastor es mi amigo, me van a dar un mejor beneficio económico y está mal totalmente. Porque aunque Dios los respalde, los respalda por amor al pueblo, no por el amor que ellos lleguen a tener al dinero. Entonces son movidos por el dinero y no por la bendición de Dios a ese lugar. Van a los lugares grandes, masivos, pudientes, los lugares donde les ofertan una buena cantidad, donde saben que el beneficio económico va a ser grande, muchas veces despreciando las congregaciones pequeñas, porque ante sus ojos, pues ahí no va a haber ganancia. Y esto lo vivimos en nuestros tiempos, estas son cosas reales, donde nosotros mismos como predicadores hemos sido a veces, nos han puesto un precio o alguien deduce que cobramos, pero no, el Señor nos reprenda el día que caigamos en esto. Cuando nos habla y nos dice, hermano, ¿cuánto nos cuesta que usted venga? No, nosotros tenemos que tener nuestra confianza en Dios y no ser personas que por el respaldo de Dios en nosotros nos volvamos dinereros. Ver que esta situación es algo que denigra el ministerio que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, yo en un tiempo tuve recomendaciones, algún líder me dijo, no vayas a las iglesias pequeñas, no vayas a esas iglesias chiquitas porque no te van a bendecir. O sea, llamándole bendición al dinero, a la ofrenda, cuando la máxima bendición es que Dios nos dio el don de hablar su palabra. No hay mayor bendición que esta. Hace tiempo tuve un sueño, Dios me despertó y Dios en un sueño me dijo, abre tu Biblia, abrí la Biblia, estaba un sobre como donde nos dan dinero y me dijo, quítalo, lo quité, me dijo, pon tu mano en mi palabra, la puse yo y el Señor me dijo, esta es tu riqueza, no es esa, porque esa es la de muchos, la tuya es esta. Y yo le dije al Señor, tú sabes que hablar tu palabra es mi riqueza. Entonces, ¿por qué caemos en las motivaciones del dinero? Que un pastor, un ministro, un predicador, un evangelista se motive por el dinero. ¿Cuándo fue que empezamos por el espíritu y terminamos en la carne? Eso es triste porque muchas veces se cae hasta en la burla de que no vayas a tal lugar porque ahí no te van a dar dinero. Fui a un lugar y me dieron muy poquito. No, el dinero es lo menos importante. El que sabe cuando necesitamos es Dios y Él nos lo va a dar ya sea en un lugar grande, chico, en un lugar que tenga cemento o que no tenga paredes. Dios no se va a limitar a eso. Entonces, buscar también, analizar la contraparte de los lugares donde quieren comprar la espiritualidad o la pentecostalidad sin pagar el precio de buscar el rostro de Dios. Arman actividades que lleven el tipo, la línea pentecostal espiritual, pero no sirve de nada porque son llamaradas de petate, de un día, campañas de 2, 3 días donde la efervescencia está ahí por el hombre que fue, pero luego se va el hombre o la mujer que ministró y siguen en la decadencia espiritual por no pagar el precio. Entonces, esto pasa un día, me invitaron a predicar, me dijeron, hermano, lo invitamos porque queremos que este lugar se convierta en algo pentecostal. Hace años yo dije, pues no, hermano, no depende de que yo venga ni depende del sermón de hoy, depende de que usted meta a la iglesia a la pentecostalidad. Entonces le dice este rey al profeta, maldíceme este pueblo.
¿Qué es maldícelo? Es déjalo desprotegido espiritualmente. Primero le va a quitar a sus dioses para que esté la derrota. Y luego le dice, Balak, porque es más fuerte que yo. Les dije que este video ocupaba un cafecito negro mínimo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. La fe en los hombres al grado de la idolatría es otra de las aberraciones en las que vivimos en nuestros días. Busco dónde va a estar un predicador, sigo a predicadores cayendo al grado de la idolatría, los quiero saludar, los quiero tocar, quiero tomarme una foto con ellos. Hay que tener cuidado. No digo que esté mal que te inspire a alguien, que te motive a alguien, que te sientas atraído por alguien en su ministerio, todos lo podemos hacer, pero no caigas en esa línea delgada de idolatrar. Oh, wow, si lo dijo él, no importa si me aseguro si lo dice la Biblia o no. No, hay que tener cuidado. Hay que saber ver con ojos claros la gente que Dios usa. En nuestros días podemos confiar tanto en ellos al grado de que su palabra se vuelve ley para nosotros como si fuera la voz de Dios. No, es que lo dijo fulano. No, es que Mengana lo declaró. Y nosotros ya tomamos esa palabra como una ley, cuando solo fue quizás una declaración, una emoción, algo emotivo. Hay que tener cuidado con los predicadores, otros maestros que disfrutan que los idolatren, que la gente diga, oh, wow, cómo sabe el sensei, es un máster, es un Mr. Miyagi, oh, sublime. Y van por la vida hablando de sus títulos, de sus logros. Yo soy esto y lo otro y a mí. Y síganme, casi dicen que ellos son el alfa y el omega. No, hermanos, cuidado con idolatrar a estos hombres que muchas veces buscan discípulos para ellos y no para Dios. Hay que cuidar esto, hermanos. No caigamos en este tipo de idolatrías, en el fanatismo que buscan que un hombre con el don de sanidad ponga las manos sobre ellos y sean sanados. Está bien, la Biblia lo dice así, pero a veces caemos en la idolatría de que no creemos que otra persona pueda orar por nosotros. No sabe igual. Oye, ahí está tu pastor que ore por ti. No, 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 el que tiene el don. No, hermanos, no podemos caer en este fanatismo. Usted retroceda el tiempo, vea la Biblia y vea cómo en el estanque aquel solo iban los que pensaban que hasta que el ángel viniera lo podían sanar, quitando así la fe y los ojos en Dios, sino solamente en un evento. No solamente puede sanar en un evento, gloria a Dios por los eventos, pero no solamente sanar en un evento, es poner los ojos en Jesús. Entonces, hermanos, vemos hombres y mujeres ignorantes que se dejan también etiquetar. Alguien me soñó, y como alguien me soñó, eso va a pasar en mi vida. Alguien tuvo una visión de mí. Entonces, usted siempre tiene que ir a la palabra de Dios. ¿Qué tal si un soñador te dice algo antibíblico? ¿Qué tal si un profeta te habla una palabra que no es para ti y tú ya la hiciste como ley? Tienes que cuidar eso, no ser ignorante. Vea la palabra y que la palabra te mida. Otros hermanos forzando sus vidas por palabras que hombres, según con dones de ciencia, de sabiduría, declararon sobre ellos y terminan usurpando funciones. Dios me mostró que tú vas a ser pastor y no es cierto, y ahí está el muchacho aferrado a ser pastor cuando no se le da, no ama ni al pueblo. No sabe entregarse, no sabe servir, mira papeles en el templo y ni los recoge. Y según él va a ser pastor, critica a los hermanos, no tiene tiempo para la iglesia. Y según él va a ser pastor, no, hermano, no vaya etiquetado por mensajes de gente que su misma vida le dice que usted no está para eso. Y termina usurpando un ministerio donde Dios después le va a dar la factura por promesas falsas de gloria. Estos son los tiempos que vivimos, hermanos. La gente se sueña predicando en grandes estadios. ¿Por qué no se sueñan predicando en las calafias? ¿Por qué no van a esos lugares donde no hay ni luz, ni agua, ni pavimento a predicar? ¿Por qué no? ¿Por qué siempre nos soñamos en gloria, en plataformas? ¿Por qué no nos soñamos donde Dios realmente nos necesita?
porque son tiempos donde buscamos la gloria humana. Entonces fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. O sea, mandó una corte importante con el pago de sus servicios a este mal profeta y llegaron para contratarlo. ¿Se imagina alguien con el don de profecía? Hermano, ¿puede venir a ministrar a la iglesia? Sí, ¿cuánto me va a dar? Y es profeta, o sea, ya no, su pasión es hablar lo profundo y lo revelado de Dios. Ahora ya es cuánto me va a beneficiar. Este hombre en cuanto escuchó las intenciones de estas personas, si realmente fuera bueno y conociera a Dios, él inmediatamente hubiera dicho, no va a poder ser. Pero vemos que el interés era más. Cuando uno sabe que algo va en contra de la obra de Dios, no puede perder el tiempo en ese proyecto porque vas a fracasar. Si Dios dice no, es no. Si Dios dice sí, es sí. Y los que amamos la obra de Dios, en cuanto algo va en contra del Espíritu Santo, nos dice inmediatamente que va en contra de los intereses de Dios. Por lo tanto, inmediatamente se convierte en nuestros enemigos. No podemos andar diciendo, es que a lo mejor es que no sé qué diga Dios. No, Dios ya dijo. Balaam ya sabía que Dios no iba a maldecir a su pueblo, pero él estaba cegado por el dinero. Y muchas veces por dinero, los predicadores, los ministradores, hasta dicen cosas mentirosas. Oh, somos punta de lanza. Oh, wow, va a pasar esto, viene esto. No es cierto. Nosotros debemos de hablar conforme a la palabra de Dios, no para proyectarnos ni vernos espectaculares, sino lo que la Biblia dice que digamos. Entonces, Balaam les dijo, reposad aquí esta noche. Y yo le digo a usted, tenga cuidado a quién mete a su casa, porque a lo mejor metes un enemigo de Dios. ¿Quién se sienta en tu mesa? ¿Quién tiene tu amistad? Porque puede ser alguien que tenga formas contrarias a las que Dios aprueba. Entonces los que conocemos a Dios, también conocemos a sus enemigos. Dios nos ayude. Entonces los enemigos de Dios se convierten en nuestros enemigos. Eso es servir a Dios. Eso es honrar el ministerio. Eso es buscar lo que Dios avala. Y yo, dice Balaam, os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. No había ninguna necesidad de esperar que Dios le dijera algo. ¿Cómo Dios mismo iba a maldecir a su pueblo? Si eso no lo hacían ni los dioses paganos que no existían. Entonces, en cierta manera, Balaam entendía el don de profeta, que era que el mensaje no estaba ni en sus emociones, ni en sus decisiones, sino en la revelación de Dios. Entonces, este es un punto para ti que eres profeta o que Dios te ha usado. El mensaje no empieza en ti, ni en lo que sabes, ni en tus emociones, ni en lo que te dijeron, ni en lo que te enteraste. El mensaje empieza en Dios. Ese es el que tiene el don. No que la gente ya anda diciendo cosas porque se enteró de chismes, ¿no? A mí también me han querido profetizar. Hermano, Dios dice que esto y así. Digo, no es cierto. Si Dios quisiera decirme eso, te revelara por qué. Porque Dios así es. Por eso Job, cuando ustedes ven a Job que sus amigos van a hablarle, Job les dice, no, Dios les ha ocultado la inteligencia de su corazón. Dios no les ha revelado, ustedes están echando mentiras. Y uno tiene que tener ese cuidado de saber cuando el profeta es mentiroso. Y si tú eres un profeta mentiroso, aléjate de eso, porque si hablas por tus emociones, Dios va a traer juicio sobre ti. No es raro ver a personas o creyentes con habilidades especiales y espirituales, pero duros de corazón. Hay otros que Dios sí los usa, pero son duros de corazón, no aman al pueblo, ni tienen una sensibilidad. Entonces son actitudes incongruentes. A veces somos pastores, pero no amamos el rebaño. Somos ministros, pero no servimos. Somos profetas, pero no refrenamos nuestra lengua. Somos chismosos. Somos de los que sueñan, pero somos engreídos porque Dios nos revela. Hablamos lenguas, pero no refrenamos nuestra lengua con el chisme. Entonces, tenemos revelación, pero caemos en el misticismo de vernos profundos. Incongruencias del llamado de Dios. Hay que reprender todas este tipo de cosas. Entonces, buscamos respuestas en Dios cuando la Biblia ya nos las ha dado. Entonces, hay que tener cuidado.
¿Qué le estoy pidiendo a Dios? Cuando Dios ya nos ha revelado lo que es. Entonces vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Entonces, ¿qué vino Dios a hacer? ¿Vino a atender al profeta porque tenía el don? No, vino para defender al pueblo. Aquí está este profeta pagano que no le podemos dar ningún mérito. Cuando alguien te cobre por ministrar, cuando alguien te incite con un, pues bendíceme, no lo vuelvas a invitar nunca, es un consejo que yo te doy. Si alguien te sugiere como que sí, pero nunca lo vuelvas a invitar, porque ese hombre o esa mujer o ese grupo de alabanza o lo que sea está mal, no está dependiendo de Dios. ¿Cuántas veces Dios usa a hombres y mujeres que no aprueba? ¿Pero por qué lo hace? Oye, pero se siente bien bonito. Miras a veces mujeres, hombres en el mundo que cantan unos cantazos, pero luego miras sus figuras y son muy mundanos, bien sensuales. Ahí andan todos tatuados, andan todos perforados, todos con looks horribles, pero Dios los usa con alabanzas. ¿Por qué? ¿Porque los aprueba? No, sino para bendecir al pueblo, aunque Dios no los apruebe. Por eso muchas veces hemos leído en la Biblia que dice, en tu nombre hicimos esto, sí, en tu nombre cantamos alabanzas, en tu nombre compusimos cantos, en tu nombre oramos y sanaron los enfermos, en tu nombre ministré y tú me respaldaste, sí, pero yo no te conozco, es decir, no te apruebo. No quiere decir que si no te apruebo no te puedo usar para beneficio del pueblo. Mucho cuidado ahí, Dios te puede usar aunque no te apruebe. Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme aquí este pueblo que ha salido de Egipto está cubriendo la faz de la tierra, ven ahora pues maldícemelo. Entonces Dios le da un mensaje que consta de 3 puntos. Es otra cosa, hablar el mensaje completo. Dios le dice, no vayas con ellos, no los acompañes porque serás como uno de ellos para mí. Le empieza a dar un mensaje completo. El punto 1 es, no vayas con ellos. 2, no los maldigas, o sea, no lo intentes porque ni siquiera tienes el poder ni la autoridad. 3, ellos son benditos, intocables, protegidos, están seleccionados por mí. Ese era el mensaje completo que Dios le dio. Pero vea lo que hace Balaam. Balaam se levantó en la mañana y le dijo a los príncipes, váyanse a su tierra. Jehová no me quiere dejar ir con ellos, con ustedes. No le dio el mensaje completo, adulteró el mensaje. Solo dijo que Dios no lo había dejado. Si él les hubiera dado el mensaje completo, ellos hubieran tenido por determinado que era imposible. Esta es una modalidad humana. Quitarle y ponerle a la palabra de Dios. Pero no tenemos ese poder nosotros porque la Biblia dice que no le agregues y no le quites. Entonces, cuando tú le hablas a la gente solo lo que le gusta o lo que quiere escuchar, es porque tú no quieres dar el mensaje completo. Porque a lo mejor no va a haber un beneficio para ti. Yo he predicado en congregaciones, he ido a campamentos de otras denominaciones a predicar, donde ni siquiera se han despedido de mí al final por hablar lo que es. Y no crean que Dios cuando me ha mostrado me ha dicho, oh, gracias mi siervo, hablaste lo que yo te dije. No, el Señor me ha reprendido, me ha dicho, y hay de ti donde no hayas hablado lo que te dije. No es un premio, es una obligación. Y alguien dirá, pues yo he hablado cosas X y Dios no me ha dicho nada. Pero no quiere decir que no te tiene guardada la factura. Escucha esto, hermanos, porque esto es palabra de Dios. No podemos adulterar el mensaje. El mensaje tiene que estar completo. Y usted tampoco anda diciendo, ay, estuvo bien dura mi predicación, ay, no estuvo fuerte. No, es hablar el mensaje de Dios. No hablar lo que creemos que nos beneficia, porque eso es un evangelio incompleto. Cuando le echamos mentiras a la gente, no, que Dios me habló y que no es cierto, cuidado. Dios me mostró, cuidado. Los amigos de Job usaban esa mala teología, hablando de que Dios les mostraba y les enseñaba cuando no era cierto. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. Vea el mensaje que ellos llevan. Él no quiere, no dijo, no, Dios les dijo que ni nos metamos. Entonces, los embajadores llevaron la información incompleta a su rey, en la cual no había un rotundo no. Volvió Balac otra vez a intentar. Mandaron una comitiva más importante, más numerosa, para que el profeta cada vez se sintiera todavía más
Fíjense. Pero los beneficios del pueblo de Dios no radican en los hombres. Por eso tenemos cuidado. No podemos creernos algo que no somos. Vinieron a Balaam nuevamente. Ven ahora y maldíceme, te puedo bendecir. Ahora le rogaban porque era vital para ellos. Y le dijeron, te vamos a recompensar. Una vez me acuerdo que cuando yo no era pastor, fue un hermano a ministrar 2 días a la iglesia. Y el segundo día lo esperábamos y no llegaba y no llegaba. ¿Y dónde está el hermano? Y nos enteramos que se había ido a otra iglesia donde le iban a dar más ofrenda. Esto es real, hermanos, de lo que les estoy hablando. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me dé la casa llena de oro y plata, no puedo traspasar la palabra de Dios. Porque tenía en su corazón el dinero. Cuando dice una casa llena y plata, no es que no la quiera, es que dice, es que no me dejan. Sí la quiero traspasar la palabra, pero estoy impedido. Cuando dice Dios es solo por sujeción, por sometimiento, por obligación, pero no por obediencia. Como cuando alguien dice, pues yo me quisiera vestir diferente, pero no por una convicción de la pureza y de la santidad. Pues yo no quisiera hacer esto, pero todo achacándoselo como una carga de Dios y no como una convicción del pecado. Fíjense eso, qué cosa tan terrible, ¿eh? ¿Cuántos viven y saben que Jesucristo es Dios y lo alaban y cooperan y son obedientes y todo, pero su corazón está lejos de ellos? Viven una religiosidad, conocen a Dios por cultura o por familia, pero no es su Dios. Conocen a Jesucristo, le cantan a Jesucristo, le sirven a Jesucristo, pero realmente no es su Dios. Era el caso de Balaam. Os ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí, otra vez va a buscar a Dios porque sus intereses son fuertes. Él quiere que Dios lo apruebe. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y ve con ellos, pero harás lo que yo te diga. Entonces, ahora Dios le da permiso a este profeta pagano. ¿Por qué? Porque está aferrado en lo que tiene en su corazón. Entonces Dios le va a dar permiso para que lo saque, para que sea libre, pero iba bajo autoridad divina. Quiero decir esto ya cerrando el video, no siempre la respuesta que esperamos de Dios es la que nos conviene, no siempre, ya que muchas veces Él permite que nuestro aferramiento se lleve a cabo para ver las consecuencias de nuestro desvío. A veces tú estás, esto, dame, permíteme, quiero, y Él dice, ándale pues, te da permiso, pero ¿para qué? Para que seas libre, para que saques tu necedad, para que te vuelvas al camino de Dios. Hoy cierro este primer video de la serie de Balaam y espero que la demás sea de bendición para ti. Dios te bendiga grandemente y ánimo. Honremos a Dios en todo. Bendiciones.